¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de algo que seguramente te interesa, especialmente si es que eres beneficiario del Seguro Social. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con tus amigos o familiares. Vamos a meternos de lleno en algo que a más de uno le va a alegrar el día. Hablamos de los próximos pagos dobles del Seguro Social. Así es, pagos dobles. ¿Quién no quiere escuchar sobre esto? Y es que en menos de 3 semanas, los beneficiarios del Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario, el programa SSI, estarán recibiendo un segundo pago del Seguro Social en este mismo mes. ¿Y sabes por qué? Porque la Administración del Seguro Social ha reprogramado el pago del 1 de septiembre, dirigiéndolo para el viernes 30 de agosto. Así que agárrate bien que viene un cheque de hasta $943 para individuos y $1,415 para parejas. Y es que eso no es todo. Los pagos de jubilación también se entregarán varios miércoles en este mes. Así que vamos a desglosar esto y veremos qué significa realmente para ti. Regularmente la Administración del Seguro Social entrega 5 rondas de pagos todos los meses. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto. El primer pago, que es el primero de cada mes, generalmente va para los beneficiarios del SSI y para aquellos del Programa de Seguro de Jubilación, Supervivencia e Incapacidad, únicamente los que solicitaron beneficios antes de mayo de 1997. Luego viene el segundo pago, que sería el tercer día de cada mes, que es nuevamente para beneficiarios del SSI, al igual que personas que solicitaron beneficios antes de mayo de 1997, pero ojo con esto, en este caso también suelen recibir jubilados que también reciben SSI. Y luego de esto pasamos a lo que sería conocido como el calendario de pagos, donde el tercer pago llega el segundo miércoles de cada mes, dirigido para los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre un día 1 y un día 10 de todos los meses. El cuarto pago llegaría el tercer miércoles del mes, dirigido para aquellos cuyo cumpleaños caen entre un día 11 y un día 20. Y luego llega el quinto pago, que sería el cuarto miércoles del mes, dirigido para aquellos cuyo cumpleaños cae entre un día 21 y un día 31. Pero claro que esto es el calendario ideal. Hay meses, como el que viene, donde las fechas de pago caen días festivos o fines de semana. Y es allí donde la Administración del Seguro Social ajusta el calendario. Este agosto es un ejemplo perfecto de cómo la Administración del Seguro Social maneja estos cambios para asegurarse de que todos reciban su dinero a tiempo. Este mes es uno de esos meses especiales. Además del pago del SSI del 30 de agosto, algunos afortunados pueden recibir un pago doble del Seguro Social. Se califican tanto para el SSI como para los pagos de jubilación. ¿Te imaginas? Estamos hablando doble cheque en una sola semana. Esto aplica para aquellos que cumplen con ciertos criterios. Edad de jubilación completa, o sea, gente que ha alcanzado y ha solicitado en lo que es la edad de jubilación completa, un historial laboral perfecto, donde cuentas con los suficientes créditos o contribuciones al Seguro Social, umbrales de ingresos y recursos, donde cumples con los umbrales de ingresos establecidos por el programa del SSI. Si tú cumples con todos los criterios mencionados, estamos hablando de que más que seguro estás en camino de recibir este jugoso cheque doble, y más o menos los montos de pago que podrías esperar son los siguientes. Si es que eres un jubilado que solicitó antes de los 62 años, que es la edad temprana en la cual tú puedes solicitar, son $2,710 como pago máximo. A los 67 años, $3,822. A los 70 años,
$4.873. Luego los montos del SSI son distintos, donde las personas individuales, o sea personas solteras, pueden llegar a recibir hasta $943, mientras que las parejas elegibles pueden llegar a recibir $1.415. Y luego tenemos las personas esenciales, los cuales pueden llegar a recibir hasta $472. Ahora muy bien, para poder obtener el beneficio máximo soñado por todos los jubilados, que es de $4.873, vas a tener que cumplir con todas las condiciones de jubilación. Esto incluye pagar los impuestos del Seguro Social sobre tus ingresos máximos sujetos a impuestos. Difícil, ¿no? Pues sí, un poco, pero no es imposible. Aquí es donde entra en juego la planificación financiera. Siempre es buena idea hablar con un asesor financiero o un experto de la administración del Seguro Social para poder guiarte a través del proceso de aumentar tus posibilidades de recibir este cheque tan jugoso en tu jubilación. Vamos a detenernos aquí un momento y pensar esto. ¿Realmente sabemos cómo optimizar nuestros beneficios del Seguro Social? Muchas veces las reglas y regulaciones pueden parecer un laberinto. Es por ello que siempre se recomienda encarecidamente que busques consejos de un asesor financiero. Ellos pueden ayudarte en distintos temas, como lo es optimizar el momento de tu jubilación, determinar cuándo es el mejor momento para que tú empieces a recibir tus beneficios, gestionar ingresos y recursos, asegurarte de que tus ingresos y tus recursos sean gestionados de una manera que no afecten tu elegibilidad para el SSI o para tu jubilación, navegar correctamente en el sistema, guiarte a través de las complejidades que nos puede obtener el sistema del Seguro Social. Además del Seguro Social hay varios otros programas federales que pueden ayudarte. Uno de ellos es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP. Este programa ayuda a las personas con ingresos modestos a comprar alimentos. Los beneficiarios mayores reciben un beneficio mensual en promedio de $105. Sin embargo, casi la mitad de las personas elegibles no participan. Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas que pueden ser elegibles pero no obtienen esta asistencia alimentaria. Luego tenemos los subsidios para personas de bajos ingresos de la parte D del Medicare. Este es un programa que reduce los costos de los medicamentos en aproximadamente $5.300 por año. Pero según los datos recientemente obtenidos, 2 millones de personas elegibles no están inscritas, lo cual representa $10.000 millones en beneficios perdidos anualmente. Eso es un montón de dinero perdido. Luego tenemos los programas de ahorro del Medicare. Estos programas pagan la prima mensual de la parte B del Medicare, que es de $174.70 al mes en este año 2024. Sin embargo, entre 2 y 3 millones de personas elegibles no se inscriben, lo cual significa que se está perdiendo aproximadamente $5.000 millones en pagos atrasados. Impresionante, ¿verdad? No olvidemos que los beneficios de seguridad social no solo ayudan a los individuos, sino que también tienen un impacto significativo en la economía en general. Estos fondos ayudan a estimular el gasto local, apoyan el empleo, mejoran el bienestar general de las comunidades. Además, proporcionan una red de seguridad económica que ayuda a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. En resumen, la seguridad social es algo vital tanto para la economía como para el tejido social de los Estados Unidos. Esto trae diferentes impactos económicos, traen estimulaciones del gasto local, donde los beneficiarios gastan sus cheques en bienes y servicios, lo cual obviamente termina impulsando la economía global. Apoya el empleo, donde los negocios locales se benefician de este gasto de los beneficiarios, lo cual
termina traduciéndose en más empleos. Traer reducción de la pobreza. Los beneficios ayudan a reducir esta pobreza, especialmente entre las personas mayores y aquellas con discapacidades, los cuales suelen ser los más vulnerables dentro de todas las comunidades. La Administración del Seguro Social es la entidad gubernamental encargada de administrar los programas de seguridad social en todos los Estados Unidos. Desde su creación en 1935, ha sido fundamental para proporcionar una asistencia económica a millones de estadounidenses. Los programas que administran incluyen el seguro de ingreso suplementario, el seguro de jubilación, supervivencia e incapacidad, entre otros. Su misión principal es asegurarse de que los individuos y las familias tengan el apoyo necesario en caso de jubilación, de discapacidad o de una necesidad financiera extrema. Sus funciones se basan en distintas categorías. Tenemos desde administración de programas, donde la Administración del Seguro Social administra varios programas de beneficios, asegurándose de que los pagos se realicen a tiempo y de una manera correcta. Brinda un asesoramiento, y es que nos proporciona orientación a los beneficiarios para ayudarnos a entender y maximizar nuestros beneficios. Y también tenemos una evaluación continua, pues la Administración del Seguro Social evalúa constantemente sus políticas y sus procedimientos con la finalidad de mejorar la eficiencia y la efectividad de los programas. El sistema del Seguro Social actualmente está enfrentando desafíos significativos, más que todo en términos de sostenibilidad a largo plazo. Con una población envejecida y una base de contribuyentes en declive, hay muchas preocupaciones sobre la capacidad que tiene este sistema para continuar proporcionando beneficios adecuados a todos los beneficiarios. La Administración del Seguro Social está constantemente evaluando y ajustando sus políticas para asegurarse de que el sistema permanezca de un modo viable y que pueda seguir cumpliendo su misión, que es proporcionar una seguridad económica a las generaciones futuras, en lo cual incluye diferentes categorías, como ser ajustar las tasas de contribución, donde se encargan de aumentar estas tasas para asegurar el suficiente financiamiento. Tenemos cambios en la edad de jubilación, en los cuales siempre se encargan de estar ajustando esta métrica de jubilación con el fin de poder reflejar la esperanza de vida más larga. Al igual que las reformas estructurales, implementar los cambios necesarios para mantener la salud financiera del programa. Y bueno, hasta aquí va el video de hoy. ¿Qué opinas sobre estos pagos dobles del Seguro Social? ¿Te parece que la Administración del Seguro Social está haciendo un buen trabajo con la reprogramación de pagos? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda que entender y optimizar tus beneficios del Seguro Social son los que pueden marcar una diferencia en la calidad de vida que tú tengas en tus años dorados. No te olvides de suscribirte una vez más a nuestro canal, activar la campanita, darle like a este video y dejarnos tus opiniones, tus preguntas o tus comentarios. Recuerda que estamos aquí para intentar resolver tus dudas y que de algún modo tengas la información más actualizada sobre el Seguro Social.